En octubre, durante el tramo final de su campaña electoral, Trump dijo que eliminaría el impuesto sobre la renta en Estados Unidos y el mundo mundial dijo que eso era imposible. Hordas woke por todas partes le tildaron de zumbado, pero pocos recordaron que eso, por muy exótico que parezca desde el punto de vista actual, en el que todo deriva del expolio fiscal, la deuda y la dependencia colectiva, mal llamada escudo social, en realidad se trataba de una propuesta de revolución fiscal que pretende regresar a los orígenes económicos de Estados Unidos. La pregunta ¿es posible hacerlo? ¿Es posible eliminar el impuesto sobre la renta en un país? Quédate, porque vamos a verlo. ¿Cómo nos podría afectar a todos? ¿Por qué esta propuesta en realidad no es tanto una agresión a las políticas sociales y sí un golpe al decorado que se han montado los bancos centrales desde 1971 y que no ha hecho más que empobrecernos a todos? No te vayas, que lo de hoy también te interesa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa una propuesta que ha generado gran controversia: eliminar el impuesto sobre la renta y reducir el impuesto de sociedades al 15%. Aunque la idea pueda parecer radical o incluso inviable, tiene fundamentos históricos y económicos que merecen, por lo menos, ser analizados. Desde su último discurso en el Congreso, Trump defendió la necesidad de volver a un sistema basado en impuestos indirectos, como los aranceles, en lugar de gravar los ingresos de los ciudadanos. ¿Te parece inviable? ¿Imposible? ¿Ruinoso? Si es así, es que el lavado de cerebro, el que vive nuestro mundo, surte efecto. Pero hagamos un ejercicio. Volvamos al origen, donde todo lo que se estima como razonable no existía. Déjame recordarte que este vídeo está apadrinado por Trade Republic, el neobanco alemán presente en 17 países que ya ha alcanzado la cifra de 8 millones de clientes y los 100.000 millones de activos. Con Trade Republic puedes invertir en múltiples productos y ganar un 3% anual con el dinero de tu cuenta, sin condiciones y con un pago mensual. ¿Quieres una plataforma fácil de usar, con tarifas bajas y gran variedad de activos? Pues Trade Republic es para ti. Escanea el QR en la pantalla o sigue el link de la descripción para que vean allí que vas de mi parte. Pero volvamos. El argumento de Trump se apoya en el modelo económico que tuvo Estados Unidos entre 1870 y 1913, cuando el país no tenía impuestos sobre la renta y su financiación provenía principalmente de los aranceles. Durante ese periodo, Estados Unidos experimentó un crecimiento económico sin precedentes, y él ahora plantea lo siguiente: si en lugar de esquilmar a los ciudadanos con impuestos progresivos se implementara un sistema fiscal basado en impuestos indirectos, como los aranceles, o como un impuesto plano, de tipo bajo, la economía podría florecer sin asfixiar la producción. De ahí que dijera recientemente que en aquella época todo eran aranceles, no había impuestos sobre la renta. En realidad hablaba de la Gilded Age, la era dorada de Estados Unidos, que fue un periodo que en esos años, que se nombra entre finales del 19 y principios del 20, se fue caracterizado por un crecimiento económico acelerado, una industrialización masiva y una expansión urbana sin precedentes. Durante ese tiempo, Estados Unidos se consolidó como una potencia industrial global gracias a avances tecnológicos, el desarrollo del ferrocarril, la explotación de recursos naturales y también el crecimiento de sectores como el acero, el petróleo, incluso las finanzas. Grandes empresarios conocidos como los barones ladrones, como Rockefeller, Andrew Carnegie, JP Morgan, ellos acumularon fortunas colosales, mientras que las políticas gubernamentales del laissez-faire y la ausencia de regulación permitían concentración de riqueza en manos de pocos, pero también un progreso notable. Pero no seríamos justos si pasamos por alto algunas cosas independientemente de las ideas que tengamos. Ese crecimiento económico de la época dorada también fue acompañado de desigualdades sociales extremas. Mientras los ricos disfrutaban de un estilo de vida opulento, así se describe esa época, la clase trabajadora enfrentaba condiciones laborales precarias, largas jornadas, salarios bajos, poca protección social. Eran otros tiempos también. También fue una época de alta inmigración, con millones de europeos llegando a Estados Unidos en busca de oportunidades, lo que también impulsó la urbanización y creó tensiones sociales y culturales. Esto se parece a los tiempos que vivimos en algunos casos. Evidenciaron grietas de ese periodo denominado como dorado. ¿Que fue bien? Sí.
¿Que fuera perfecto? Pues no. De hecho, históricamente Estados Unidos no tuvo un impuesto federal sobre la renta permanente hasta ese 1913, cuando se ratificó la 16ª enmienda. La implementación del impuesto sobre la renta surgió de la preocupación por la desigualdad que hubo en esa época dorada y la necesidad de encontrar una forma más equitativa de financiar el gobierno federal. Así lo vendieron. Pero lo de ahora se inspira en eso, pero no lo imita del todo. La base de la propuesta actual de Trump se construye sobre los cimientos de su logro más significativo durante su primer mandato, la ley de recorte de impuestos y empleos. Esa ley, aunque no fue el mayor recorte de impuestos de la historia, como se ha afirmado en alguna ocasión, sí representó un cambio sustancial en el panorama fiscal de Estados Unidos. Tuvo un impacto de 1,5 billones de dólares en su primera década de implementación. Los datos del Tax Policy Center muestran que aproximadamente el 75% de los hogares estadounidenses se beneficiaron de esos recortes, con un impacto especialmente significativo en la clase media. El plan actual de Trump incluye una serie de medidas específicas que representarían un cambio fundamental en el sistema tributario que ahora tienen allí. Entre las propuestas más llamativas, como te decía, se encuentra la eliminación de impuestos sobre, por ejemplo, las propinas, que beneficiaría aproximadamente a 4 millones de trabajadores en el sector servicios, la eliminación de impuestos sobre los beneficios del seguro social para los jubilados, que constituye otro pilar fundamental de ese plan. Y esa medida, por cierto, afectaría al 40% de los beneficiarios que actualmente pagan impuestos sobre sus beneficios. Trump también ha propuesto eliminar los impuestos sobre las horas extra, una medida que beneficia al 8% de los trabajadores por hora y al 4% de los trabajadores asalariados que regularmente trabajan tiempos extra. Además, ha sugerido exenciones fiscales para policías, bomberos y miembros del servicio militar. Para compensar todas esas reducciones, que no son pocas, en los ingresos federales, Trump propone un sistema de aranceles significativamente más alto, incluyendo una tarifa general del 10 o el 20% sobre todas las importaciones y un arancel más alto incluso a los países que considere. A veces ha sido China, otras a Colombia o algún país europeo. Está por ver cómo define finalmente a quién le toca el muerto. El Tax Policy Center estima que esa medida podría generar ingresos federales netos de entre 2,8 y 4,5 billones de dólares en 10 años y que podría compensar en parte lo que deje de ingresar en las rebajas que te he listado antes. El desafío es importante. Estados Unidos importa anualmente bienes por valor de 3 billones de dólares, mientras que recauda aproximadamente 4,2 billones de dólares en impuestos sobre la renta y nóminas. Wendy Edelberg, execonomista jefe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, advierte que los aranceles extremadamente altos podrían reducir drásticamente el comercio internacional, disminuyendo paradójicamente los ingresos arancelarios. Ese sería el primer obstáculo que no sé si se está teniendo en cuenta. Además, existe la preocupación de que un sistema basado principalmente en aranceles podría ser regresivo, afectando desproporcionadamente a los estadounidenses de bajos ingresos, mientras que el actual sistema de impuestos sobre la renta, que es progresivo, con el 20% superior de los contribuyentes pagando aproximadamente el 80% de todos los impuestos federales, pues en este caso los aranceles tenderían a afectar más a quienes gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en bienes de consumo. También estaría ahí otro desafío. El plan incluye medidas enfocadas a las familias como un crédito fiscal para cuidadores familiares, una deducción para recién nacidos, coberturas obligatorias para el tratamiento de fertilización in vitro y un costo estimado de entre 150.000 y 300.000 millones de dólares en 10 años. Bien, esas propuestas reflejan un enfoque en el apoyo de las familias trabajadoras americanas. Curiosamente, el impacto en el déficit federal y la sostenibilidad a largo plazo de los programas sociales pues no estaría claro ahí. Pero el Comité para un Presupuesto Federal Responsable advierte que las propuestas fiscales de Trump podrían acelerar la insolvencia del Fondo Fiduciario del Seguro Social. Además, existe el riesgo de represalias comerciales de socios internacionales, como ocurrió ya en su día en la presidencia de Trump cuando los agricultores estadounidenses necesitaron ayuda debido a la guerra comercial con China. Es decir, no es tan fácil lo que propone Trump, por lo menos no de golpe. Podría funcionar si, o por lo menos en parte, si la visión fiscal de Trump representa un experimento económico que merece una consideración y si se hace de forma progresiva, en plazos, en una parte. La historia nos muestra que Estados Unidos ha operado bajo diferentes sistemas fiscales a lo largo de su historia, adaptándose a las necesidades cambiantes de cada época.
Durante su primer mandato, antes de la pandemia, Estados Unidos experimentó tasas de desempleo históricamente bajas, no lo hizo mal, y un crecimiento económico sostenido bajo políticas fiscales más conservadoras. Plantear la meritocracia como valor, y no el subsidio, a mí no me parece mal. Establecer un régimen de baja fiscalidad que estimule otros factores de ingreso por cantidad también me parece bien. Muchos dirán que les cuesta ver la relación entre un sistema liberal con un modelo proteccionista, y tendrían parte de razón, pero, aunque parecen contradictorios, pueden coexistir si los aranceles se utilizan como fuente de ingresos en lugar de impuestos internos, o como una medida temporal para desarrollar industrias estratégicas, que es a lo que van. La clave está en la diferenciación entre política fiscal y política comercial. Un país puede ser liberal internamente, con un mercado desregulado y bajos impuestos, mientras aplica proteccionismo externo para equilibrar su balanza comercial o evitar la competencia desleal. Esa estrategia puede funcionar en fases de reordenación económica, aunque a largo plazo podría generar ineficiencias si la industria protegida no logra ser competitiva globalmente. Y ahí estamos con la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero, ¿es posible eliminar el impuesto sobre la renta? Uno de los principales obstáculos para eliminar ese impuesto es su enorme peso en la recaudación fiscal. Actualmente el impuesto sobre la renta representa más de 2 billones de dólares anuales, mientras que los aranceles ahora son 380.000 millones. La diferencia es significativa y ha llevado a muchos economistas a calificar la propuesta como inviable. Sin embargo, hay un enfoque alternativo. En lugar de eliminar completamente el impuesto sobre la renta, se podría establecer un sistema de tasa mucho más bajo, que creo que es a lo que van. Eso incentivaría la inversión, reduciría la evasión fiscal y fomentaría el crecimiento económico, lo que a largo plazo podría incluso aumentar la recaudación. Y no es terraplanismo económico. Además, la reducción del impuesto de sociedades al 15% convertiría a Estados Unidos en un destino altamente competitivo para las empresas, que es lo que buscan. Eso generaría un efecto dominó en otros países, ya que tendrían que bajar sus propios impuestos para evitar la fuga de capitales. Todo esto es impensable en la Europa de hoy. Fundamentalmente por un modelo ideológico y también por una necesidad de generar dependencia social. Una dependencia que precisa mucho gasto público para mantener el rebaño, pensando que lo que los estados les conceden son regalos. Como si el bonobús subvencionado fuera algo que paga el gobierno, cuando en realidad lo pagamos todos. Es más, el incremento de impuestos por culpa de la deuda y sus intereses, por culpa de una inflación que viene precisamente de su mala cabeza, todo ello, al final, es un ciclo que unos creen que es por ciencia infusa y otros logran que parezca que no tienen nada que ver. Y no olvidemos que este cambio afectaría al mundo entero. Y afectaría a Europa, porque la reducción de impuestos en Estados Unidos tendría repercusiones globales. Cuando Estados Unidos baja impuestos, limita la capacidad de otros gobiernos de justificar sus impuestos elevados. Además, al defender el poder adquisitivo del dólar, se dificulta que los bancos centrales de otros países continúen con políticas inflacionarias, bajando tipos, dando dinero a todo Dios, que destruyen la economía de los ciudadanos, algo que ha estado pasando desde hace ya unos años de un modo acelerado. El empobrecimiento invisible del mundo es brutal. ¿No te lo crees? Supongo que sí. Recordemos algunos detalles que demuestran que somos mucho más pobres sin darnos cuenta. Como sabéis, el sistema monetario actual no es más que una gran farsa diseñada para empobrecer a las masas y beneficiar a unos pocos. Desde la eliminación del patrón oro en 1971, la moneda fiat, cualquiera de ellas, se ha convertido en una herramienta de expolio sistemático. Está disfrazado todo de política económica. La depreciación de la moneda no es un error, sino una estrategia deliberada que obliga a la población a depender de la deuda y del Estado, mientras que los bancos centrales siguen inflando burbujas especulativas y distribuyendo poder adquisitivo de los ciudadanos. No es casualidad. No es casualidad que el oro, a lo largo de los últimos 50 años, haya tenido un crecimiento constante del 10% anual, superando a cualquier moneda fiduciaria. Ese crecimiento no es una burbuja, ni una coincidencia, es la evidencia de que el mercado está huyendo de un sistema monetario basado en la manipulación y la expansión artificial del dinero. Cuando el oro pasa de $35 en el 71 a 2.850, por ejemplo, lo que realmente está ocurriendo es la demostración palpable del fracaso de la política monetaria de los bancos centrales, y de ahí que el impuesto sobre la renta sea otra pieza clave en ese esquema de sometimiento financiero que encima no puedes ni poner en duda. Se nos ha hecho creer que es necesario
para el funcionamiento del Estado, pero la realidad es que los gobiernos han multiplicado su gasto de manera irresponsable, han creado redes clientelares y la burocracia es absolutamente ineficiente. La administración Biden en su día, por ejemplo, aumentó el gasto público en $2 billones sin ninguna mejora real en los servicios públicos, pero es que esto ha pasado en Europa también. Venga, millones y millones y todo está peor. Cuando se habla de reducir impuestos, los mismos economistas que justifican ese despilfarro aseguran que no es viable. Se puede gastar más, pero no se puede bajar impuestos. El gran problema radica en el monopolio de los bancos centrales, que han convertido el dinero en una herramienta de expolio a través de la inflación. Se nos dice que un poco de inflación es buena, pero en realidad eso es un impuesto oculto que reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos y transfiere riqueza a quienes están cerca de la emisión del dinero: los gobiernos y las entidades financieras. La reciente ola de estanflación en Europa, la que tuvimos, la que todavía ronda por ahí, es un síntoma de ese desastre. Cuando los bancos centrales imprimen dinero sin respaldo y manipulan las tasas de interés como han hecho, crean distorsiones masivas de la economía. Se financian proyectos ineficientes, se inflan burbujas de deuda y se condena a la población a un ciclo interminable de crisis financieras. Estamos ahí. Pero eliminemos la narrativa de que el sistema fiat es necesario y que los impuestos progresivos son imprescindibles. Si lo quitamos, veremos que son herramientas de expolio que solo benefician a una élite política y financiera. Si queremos una economía realmente próspera y libre, hay que acabar con la expansión descontrolada del dinero y reducir la intervención del Estado. Y así fomentas un sistema fiscal justo y competitivo. Mientras muchos sigan aceptando la falacia de que esa inflación, ese poquito, es bueno, que los impuestos son altos, como te decía, seremos víctimas de ese sistema que empobrece a todo el mundo de manera planificada. La solución está en cuestionarlo y en buscar alternativas que defienden el valor real de tu capital y de tu esfuerzo. En este canal hay varios vídeos que te recomiendo ver sobre lo que podemos hacer en estos casos. La última instancia de ese plan fiscal de Trump refleja una filosofía económica fundamental que se remonta a los primeros días de la República de los Estados Unidos. La idea de que una sociedad con impuestos más bajos es una sociedad más libre y próspera. Al permitir que los ciudadanos y las empresas conserven una mayor parte de sus ingresos, se fomenta la inversión, el emprendimiento y la innovación. Esa libertad económica puede generar un ciclo virtuoso de crecimiento, de prosperidad, que acabe beneficiando a todos los sectores de la sociedad. Te guste más o te guste menos Trump, el debate sobre sus propuestas fiscales no solo es un debate sobre números y porcentajes, sino sobre un tipo de sociedad que queremos construir desde el punto de vista económico y el papel que debe jugar el gobierno en nuestra economía. ¿Tú qué prefieres? Yo, por experiencia, sé que un Estado interventor, omnipresente, es un Estado inconveniente. Seguimos.